La epidemia más mortal que hubo en la historia de la ciudad de Lima fue la fiebre amarilla, que tuvo lugar en 1868. 5% de limeños murieron a causa de esta enfermedad. En proporción, sería como si ahora muriesen aproximadamente 500.000 de personas que habitan en la ciudad capital. Hoy día les vamos a contar esta historia. Ya saben, esto sucedió en el Perú. Nos muestra algunas de las conductas sociales típicas en contexto de epidemia. Entonces Lima, que era una ciudad alegre, siempre entretenida, frívola, de un momento a otro se convierte en una ciudad de la muerte. La fiebre amarilla fue la epidemia más letal en la historia de Lima. El siglo XIX fue un siglo cargado de acontecimientos, lleno de historia, para el Perú y para el mundo. Aquí en el Perú fue el siglo de la independencia. Antes de eso existieron las rebeliones de Francisco de Sela o de Mateo Pumacahua, por ejemplo. Después, más guerras, caudillos, la era del guano, Ramón Castilla, el combate del 2 de mayo y un sinfín de acontecimientos más. También el siglo XIX fue un siglo de enfermedades, de epidemias. Hubo cólera, malaria o paludismo, disentería, viruela y, por supuesto, fiebre amarilla. No me acuerdo que me enseñaran de estos temas en el colegio. ¿Qué aprendí acerca de la historia en el colegio? ¿Qué aprendí en el curso de historia? Bueno, aprendí un montón de cosas, ¿no es cierto? Aprendí sobre guerras, sobre presidentes, contratos. Es decir, historia política, económica, militar, un poco de historia social, pero sobre las enfermedades, sobre las epidemias que hemos padecido, la verdad que no. Quizás con esta pandemia pensemos que sería interesante incluir en los cursos de historia otro tipo de temas que también nos enseñan cómo evolucionamos, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? En 1868, por ejemplo, la fiebre amarilla ocupó todo el primer semestre del año y en agosto ocurrió un terrible terremoto seguido de un maremoto en Arica, que aún era peruana. Dos acontecimientos catastróficos y muy relevantes, pero de ellos sabemos poco o casi nada. Uno de los desafíos más grandes del siglo XIX es, sin lugar a dudas, la fiebre amarilla de 1868. Tenemos que recordar que por lo menos para el siglo XIX las epidemias llegaban de manera constante a la ciudad. O sea, tenemos fiebre amarilla en la década de 1850, después tenemos nuevamente fiebre amarilla en el 68, después la década del 60 va a haber cólera. Entonces la epidemia es algo que constantemente estaba llegando a las diferentes ciudades peruanas, no solamente en Lima y el Callao, sino que también tanto en el norte como en el sur. Desde el siglo XVII, la fiebre amarilla fue endémica en varias ciudades de América y se dice que llegó por primera vez al Perú a mediados del siglo XVIII. Lo cierto es que se tiene certeza de que la fiebre amarilla llegó al Callao a mediados del siglo XIX. Provenía sobre todo de Centroamérica y Ecuador. Para contrarrestar su propagación, las autoridades pusieron a los buques que llegaban de esas zonas en cuarentena. Hubo casos aislados en 1851, 1852 y 1853, siempre en la misma época, a fin de año y en los meses de verano, debido al calor.
Pero fue en 1854 que ya no se trató solamente de casos aislados. Ese año se produjo la primera epidemia de fiebre amarilla en Lima. Arribó al puerto del Callao en barcos procedentes de Panamá. Los primeros casos se trataron en el Hospital de San Andrés. ¿Recuerdan que estuvimos ahí? Visitamos el Hospital de San Andrés en los Barrios Altos cuando les contamos la historia de los hospitales psiquiátricos en Lima. El día de hoy es mucho decir. Sin embargo, aquí quedaba un hospital de uso exclusivo de españoles, el Hospital de San Andrés. Este lugar es impresionante, está escondido en los Barrios Altos. Queda muy cerca de donde quedaba el Hospital de Santa Ana, al lado de la plaza del mismo nombre que hoy conocemos como la Plaza Italia. Recordemos que en esa época Lima estaba amurallada y el Hospital de San Andrés se encontraba dentro de los límites de esas murallas. Lo que la gente demandaba era que existiese un hospital en Bellavista, porque tratar a los enfermos en San Andrés podía causar que la enfermedad se propague por toda la ciudad. No solo eso, también se hablaba de normas de higiene. Se pedía la construcción de lazaretos. Los lazaretos eran una suerte de hospitales de campaña para atender exclusivamente a los enfermos contagiados por la fiebre amarilla. Algo así como los hospitales de Ate o de Villa El Salvador en Lima, que se habilitaron exclusivamente para los pacientes contagiados de COVID-19. A principios de 1854 se habilitó un lazareto que se denominó La Huaca o Lazareto de Maravilla. Quedaba muy cerca al convento de Santo Domingo, entre ese convento y el camino hacia el Rímac, para ser precisos, muy cerca a una de las portadas de la muralla, la portada de Maravillas. Ya se habían presentado casos de fiebre amarilla en periodos anteriores, por ejemplo, en 1854, 1856 y 1859 se habían presentado casos. En esa época, pues aproximadamente hubo 2.500 muertos. A inicios del siglo XIX, Hipólito Unanue, sí, el sabio, médico y político, realizó un informe sobre la situación hospitalaria en Lima, en el que señalaba los problemas que enfrentaban los hospitales. ¿Cuáles eran estos? 1. Sobrepoblación de pacientes. 2. Habitaciones con poca iluminación y ventilación. 3. Insuficiente personal médico. 4. Las frecuentes y a veces mortales confusiones en la distribución de remedios, entre otras cosas. 1868. Cualquier parecido con la realidad del siglo XXI es pura coincidencia. En ese momento no había como una agencia nacional de salud, o sea, no había un ministerio de salud. Entonces, las funciones cuando apareció una epidemia se repartían entre la municipalidad, la iglesia, o sea, los párrocos, la iglesia tenía un rol bien importante en cuidar la salud, y también había toda esta idea de la salud como un tema de caridad, o sea, de caritativo, de filantropía. No era tanto como que el Estado asumía como su rol, como su deber, cuidar la salud, sino que había esta idea vinculada al cristianismo, digamos, que la gente con dinero tenía que cuidar de la gente menos afortunada. La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Los síntomas más frecuentes en una primera fase son fiebre, dolores musculares, sobre todo de espalda, dolores de cabeza, pérdida de apetito y náuseas o vómitos. En una segunda fase la enfermedad se torna más peligrosa, sube la fiebre, se afectan hígado y riñones. De allí la ictericia, la piel amarillenta por el daño ocasionado al hígado. El enfermo, además, empieza a vomitar frecuentemente. Por eso a esta enfermedad se le conoce también como vómito negro. La fiebre amarilla va a ser endémica durante el siglo XIX en varios puertos, principalmente con clima tropical. En Centroamérica era endémica, significa que permanecía de manera
constante durante todo el año, principalmente en los meses de verano, donde había mayor calor, donde proliferaban los mosquitos, y en algunos otros lugares va a llegar por la contaminación principalmente de estos mosquitos que se van a trasladar en barcos. Pero en ese momento no se tenía demasiado claro qué sucedía y cómo llegaba la enfermedad. ¿Cómo se encontraba el Perú en 1868? Vivíamos los últimos años de la era del guano, que había empezado en la década de 1840. El país había tenido ingresos altísimos. El dinero se había gastado o se estaba gastando en ferrocarriles, armas, burocracia civil y militar. Se estaba montando un aparato estatal. Pero la pregunta del millón era: ¿se había gastado bien ese dinero? La crisis del sistema guanero, de la economía guanera, que ya empieza a mostrar a sus fauces. Han habido intentos de reformar la economía, han pasado muchos ministros que han tratado de detener el gasto público totalmente fuera de control. Esta crisis, digamos, esta pandemia también muestra que la inversión pública no ha ido donde debió ir, a la salud pública, digamos, a una cierta seguridad habitacional, ¿no? Lima sigue siendo una ciudad con serias carencias sanitarias. En 1867 llegaron noticias informando acerca de fiebre amarilla en Guayaquil y Panamá. Ahora se sabe que esa epidemia llegó de Guayaquil, o sea, es el contexto del guano, boom del guano. Hay mucho comercio en el Callao, muchos barcos entrando, saliendo. Muchos de estos barcos venían con agua, ¿no? Tanques de agua destapados, ahí llegó el mosquito y vino la enfermedad. Al principio de la crisis, el gobierno reaccionó rápido. El cónsul peruano en Ecuador informa al gobierno y el gobierno decide solicitar la opinión de la Facultad de Medicina para saber qué hacer ante esta noticia. Y la Facultad de Medicina sugiere al gobierno de que se ponga en cuarentena a los barcos procedentes de Guayaquil y de Panamá. Sin embargo, por presiones de la prensa y principalmente de comerciantes y dueños de estas empresas navieras, es que se va a comenzar a solicitar al gobierno que se levanten las cuarentenas. Y la cuarentena finalmente se levanta a finales de 1867, dura bastante poco tiempo. Fue así que para inicios de 1868, la fiebre amarilla se empezó a diseminar por el territorio peruano. Nuevamente se va a intentar imponer la cuarentena, pero ya era muy tarde, porque en muchos de los puertos, ya sea el Callao y en el norte, el puerto de Paita, ya habían ingresado los primeros casos y ya se estaba expandiendo la enfermedad. El implementar o no implementar cuarentena es algo que es una decisión que nunca ha sido fácil para el gobierno y donde existen varios sectores que obviamente van a intentar poner su agenda y presionar sobre si se lleva o no se lleva a cabo. Estaban dadas todas las condiciones para el surgimiento de una epidemia. Para el historiador Jan Rottenbacher, las causas fueron las siguientes. 1. No existía un tratamiento médico eficaz. 2. Lima era una ciudad insalubre. Con el verano aumentaban los caudales de los ríos y se desbordaban las acequias. 3. La ausencia o precariedad de un sistema gubernamental de salud y una infraestructura sanitaria. 4. Las condiciones de pobreza, hacinamiento y tugurización en las que vivía buena parte de la población de la ciudad. Y 5. Los problemas económicos que afectaron la gestión de la Municipalidad de Lima y que limitaron su capacidad de acción. Año 1868. Con algunas adaptaciones sería perfectamente aplicable a este mismo momento, ¿no? Estos son los instantes en que la historia, nuestra historia, nos interpela.
cuando la ciudad muestra, así como lo hemos visto con Lima, con el COVID, ¿no? Es como que la ciudad se desnuda todas sus carencias, desnuda todas sus necesidades. No se muevan, porque regresamos con los tratamientos mágicos para curar la fiebre amarilla. Había uno que ofrecía acabar con ella en solo 48 horas. La epidemia de fiebre amarilla se desató a principios de 1868 y en febrero de ese año ganó las elecciones presidenciales José Balta. Después de una sucesión de caudillos, el último Balta, que niega la fiebre. Hay una memoria de Manuel Pardo que dice, no entendemos las razones por las cuales Balta no aceptó que la pandemia había llegado, ¿no? Suena familiar en muchos países de Latinoamérica con el COVID, que simplemente era negar que había llegado, negar que iba a expandirse. En la epidemia de 1868 los hospitales colapsaron, pero en ese entonces, como ya hemos dicho, no existía un ministerio de salud que los administrara, ¿no? Esos hospitales estaban a cargo de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima. Entonces, lo que sucede en el siglo XIX es que hay varias instituciones que están a cargo de la salud. Las municipalidades, por ejemplo, tienen ciertas responsabilidades. Estaba la Junta de Sanidad, que tenía otro tipo de responsabilidades. La Beneficencia Pública, que estaba a cargo de los hospitales. Entonces, lo que podemos ver es que hay muchas veces una superposición de labores en torno al tema de la salud. Y lo que va a suceder durante la epidemia de 1868 es que, por un lado, el municipio o los municipios, en el caso de Lima y del Callao, van a estar a cargo de la parte de limpiar la ciudad, de todo lo que es la parte del aseo, para evitar la propagación. Como les decía, aún no se tenía muy claro cómo se propagaba la enfermedad, pero como si existía un sector importante que creía que era por el ambiente, varios de los esfuerzos del municipio y de las autoridades van a ir enfocados en generar una limpieza de la ciudad. En 1868, el director de la Sociedad de Beneficencia Pública era Manuel Pardo, futuro presidente del Perú. Y en esa coyuntura aparece este joven, porque tiene solamente 34 años, que es Manuel Pardo. Ha hecho una carrera, digamos, meteórica, es hijo de un literato reconocido, tiene una muy buena educación, ha estudiado economía en Francia con Michel Chevalier, ha estudiado filosofía y humanidades en Barcelona, digamos que es el primer presidente, va a ser el primer presidente con un diploma. Dicen que las grandes personalidades aparecen cuando las circunstancias así lo exigen. Y la beneficencia moviliza todos sus recursos, moviliza todas sus capacidades, sus socios, que son un conglomerado, digamos, cultural, de negocios, ¿no? Una combinación, un poco lo que es Pardo, ¿no? Es un hombre de letras, pero también es un empresario. Logran movilizar recursos. Entonces, entre las cosas que hace Pardo está crea lazaretos, ¿no? lugares de cuarentena, lo que llamaríamos ahora lugares de cuarentena. Está al tanto de los hospitales, todas las campañas de desinfección de la ciudad. Muchos le reconocen que cruza la muralla y acompaña a los pobres, a los más necesitados en su tránsito. Está al tanto de todo lo que está pasando. La entrega que mostró Pardo al frente de la beneficencia en esta terrible epidemia fue algo que los limeños nunca olvidaron. Él se conecta con la gente. Yo creo que es un momento de conexión, de empatía, ¿no? Lo que llamaríamos ahora empatía.
y la sociedad de beneficencia le regala una moneda de oro, una suerte de condecoración que tiene como motivo la caridad, ¿no? Entonces la idea de esta caridad cristiana, que probablemente pues es una sociedad filantrópica, de élite, ¿no? Donde se ejerce, digamos, este sentido de la nobleza obliga, ¿no? De ayudar. Entonces, la parte caritativa, la humanidad del ser humano, que sale siempre en estos momentos, como dice Camus, ¿no? Son los momentos donde sale lo mejor y lo peor, ¿no? Y en este caso sale lo mejor. En medio de estas circunstancias, a Pardo le ocurre una tragedia. Él lleva la enfermedad a su casa, porque es un poco lo que ocurre con el COVID, ¿no? Uno no sabe cómo es por respiración. Entonces, hay, por ejemplo, la Astenia Larriva de Yona cuenta el día a día de Lima, ¿no? Y en el día al día todos han perdido a un familiar, todos han enfrentado la muerte está rondando Lima, ¿no? Las carrozas, llevando a los enfermos, a los lugares, digamos, a los hospitales que son precarios, ¿no? Son hospitales coloniales. Por otro lado, los carretones y llevando a los muertos al cementerio, ¿no? Y ahí en ese contexto, Manuel Pardo pierde a su hijo Manuel, de 6 años. Primero se contagia a la esposa, después se contagia a uno de los hijos, y finalmente el segundo de sus hijos, Manuelito, ¿no? Que siempre lo va a recordar. Es para él una herida abierta la muerte de ese hijo, porque muere en sus brazos. Entonces él tiene ese recuerdo de esa peste y tiene ese recuerdo de la paralización del Estado. O sea, el Estado no reaccionó como debió reaccionar, ¿no? Y es la sociedad civil, esto es lo interesante de esa respuesta de la beneficencia, la que responde, ¿no? Y él no solamente pierde al hijo, sino que también pierde al padre. El padre muere a fines del 68, Felipe Pardo y Aliaga, luego de una larga enfermedad, ¿no? Muere de la peste de fiebre amarilla. Entonces es un año trágico para él. El padre de Pardo era el destacado dramaturgo, costumbrista y político peruano Felipe Pardo y Aliaga. Hay una carta muy linda de Felipe Pardo y Aliaga, su hermano, que está en Chile, ¿no? Y le dice: yo estoy impresionado de lo que ha hecho Manuel. Manuel ha trabajado día y noche en los hospitales, reuniéndose con los vecinos, visitando los lazaretos, ¿no? Entonces, un compromiso, una entrega que no solamente van a sorprender a su padre, sino que van a sorprender a la población de Lima, que lo ha visto recorrer las calles de la ciudad. Pardo tuvo un rol de liderazgo, ¿no? De hecho, a partir de ahí, como que su figura se hizo muy renombrada. Todos en la capital comentaban ese rol de liderazgo que estaba teniendo Pardo, cómo visitaba los hospitales todo el día. Van a haber autoridades bien importantes, como el caso de Manuel Pardo, que van a intentar llevar a cabo este proyecto de ampliación de los servicios hospitalarios. En su memoria de la beneficencia del año siguiente se puede apreciar los grandes esfuerzos que se hizo por parte de la beneficencia para implementar mejoras en estos centros, la construcción de este nuevo hospital, pero también el del mantenimiento de dos nuevos lazaretos durante los meses de la epidemia para poder albergar a una mayor cantidad de enfermos. Sin embargo, no fue suficiente porque muchas de las personas no pudieron tener atención hospitalaria y tuvieron que atenderse en sus propios hogares. De la fiebre amarilla, como ya hemos dicho, no se conocía nada o casi nada. Se desconocía cómo se transmitía, no se sabía de algún tratamiento ni de ningún medicamento verdaderamente eficaz. Y lo que vamos a observar durante el siglo XIX es que, por un lado, vamos a tener los médicos de la Facultad de Medicina que van a intentar implementar algún tipo de fármacos para combatir la
la epidemia, y también va a surgir una serie de otros medicamentos, de remedios secretos que se promocionaban mucho en la prensa por ese entonces, y también el surgimiento de otro tipo de sanadores, que en ese entonces principalmente los herbolarios chinos, que van a intentar ayudar a la población a enfrentar la enfermedad. Siempre ha habido respuestas paralelas a la medicina, ¿no? La población busca soluciones y se aferra a la oferta que encuentra. En el caso de la fiebre amarilla, hubo mucha demanda de los herbolarios chinos, por ejemplo. Incluso hay testimonios de curación, entre comillas, porque sabemos que no había manera de curar la enfermedad en ese momento, por medio de la acupuntura. Pero por otro lado existía toda una rama, digamos, de remedios mágicos que se ofrecían al público a través de avisos en la prensa. Ahí estaba el febrífugo guerrero, por un lado, y por otro lado estaba el jarabe del doctor Cabanan. Ambas eran sustancias cuyo contenido, digamos, era secreto y que se vendían como solución a la enfermedad, ¿no? A precios muy reducidos, pero que tenían una venta masiva, y prueba de ello es que mantenían, digamos, un avisaje comercial sostenido a lo largo de toda la epidemia de 1868. Entre los tratamientos mágicos se ofrecía uno que parecía superpoderoso: purgante compuesto de magnesio y quina. La gente combatía la enfermedad con baños de pies en agua muy caliente. También se decía que para enfrentarla era bueno comer bastante mostaza y hasta tomar unas pócimas hechas a base de vinagre y limón. Si lo pensamos en términos actuales, no había un tipo de cura científica que realmente funcionara. Lo que los médicos de alguna manera proponían a los pacientes a veces era tan ineficiente como lo que podían recomendar otro tipo de sanadores y herbolarios. Dentro de los tratamientos médicos que sugerían los médicos profesionales de la Facultad de Medicina, estaban, por ejemplo, las sangrías y los purgantes, para que la gente como que eliminara de alguna manera como todo esto tóxico que tenía el cuerpo. Uno de los síntomas de la fiebre amarilla va a ser el vómito negro, y la gente y las personas que la padecían tenían cuerpos que estaban bastante debilitados por esto del vómito. Hoy día se sabe que el mejor tratamiento es la hidratación, pero en ese momento no se tenía del todo claro. El historiador Jorge Lozo ha rescatado algunos anuncios que aparecieron en los periódicos por esa época. Hay uno que salió publicado en el diario El Comercio el día 12 de mayo de 1868, que es particularmente curioso. En él, el anunciante, un señor llamado Pedro Morales, ofrecía sus servicios para una curación eficaz contra la epidemia, la que sería cortada radicalmente en el término de 48 horas. En 48 horas, decía, acababa con la enfermedad, y ponía su dirección bien detallada: vivo abajo del puente, calle de Miranda, número 32, en Los Altos. Pedro Morales. Ahora, también habría que ver las respuestas más institucionales, basadas en ciertas creencias que combinaban un poco lo mágico y lo científico. Por ejemplo, el fenol, ¿no? Era una sustancia que se consideraba que desinfectaba. Como no se sabía cómo se transmitía la fiebre amarilla, se pensaba que se transmitía a través del aire. Los tratamientos médicos eran muchas veces traumáticos. Por eso la gente buscaba siempre lo menos agresivo. En la prensa van a aparecer las primeras noticias más o menos en mayo de 1868 sobre herbolarios chinos que eran milagrosos, que estaban curando en torno al barrio chino y también en la ciudad del Callao, y su tratamiento eran principalmente a base de hierbas, y que de esa manera eran bastante menos invasivos, si lo queremos llamar así, que los vomitivos y los purgantes y las sangrías que estaban recomendando los médicos profesionales. Entonces también lo que va a suceder es que las personas van a buscar alternativas más económicas, pero también menos dolorosas quizás a los tratamientos que se estaban ofreciendo. Volvemos para contarles que para acabar con la fiebre amarilla adelantaron la salida del Señor de los Milagros para el mes de abril.
pandemias siempre se buscan culpables. En la fiebre amarilla de 1868, los señalados fueron los inmigrantes chinos. Pero la sociedad limeña le echó la culpa a los chinos, ¿no? Porque justo en el contexto del boom del guano había llegado la migración china, era un grupo extranjero, además había todos esos prejuicios de que era gente sin higiene, que se alimentaba, o sea, que no cuidaba la higiene en la alimentación y la higiene personal, que en ese momento, en esos tiempos se pensaba en términos también raciales, raza inferior, entonces se le echó la culpa a los chinos, muchas de las respuestas fueron orientadas a castigar a los chinos. La prensa nacional reproducía los prejuicios y estigmas que se tenían frente a las poblaciones minoritarias. En el diario El Comercio, el 23 de marzo de 1868, apareció lo siguiente. Nunca más que ahora debe la municipalidad proceder a desalojar a la gran cantidad de asiáticos, sobre todo cuando se sabe que aquellos son propensos a padecer y contagiarse de enfermedades como esta por el poco aseo y pésimo alimento que acostumbran. Siempre hemos reclamado para que se proscriba a los asiáticos, pero desgraciadamente siempre han sido desatendidas nuestras indicaciones. Hoy más que nunca exigimos al alcalde que se muestre animado de tan buenas intenciones para combatir la peste. Los propios médicos se encargaron de reforzar el prejuicio contra los inmigrantes chinos, estableciendo relación entre ellos y la epidemia. En los hospitales comenzaron a separar a los inmigrantes chinos del resto de enfermos y en el Callao se prohibió la pesca. ¿Por qué? Porque decían que los peces se alimentaban de cadáveres de asiáticos infectados que habían sido arrojados de los buques. Imagínense. Es que si bien va a existir un racismo hacia la comunidad china, principalmente durante las primeras décadas del siglo XX, personas de diferentes estratos sociales van a recurrir a la medicina china como una alternativa. Y eso se va a ver con mucha fuerza, como te digo, en las primeras décadas del siglo XX. O sea, las cifras son importantes. O sea, para inicios del siglo XX, más del 30% de todas las farmacias que existían en Lima eran boticas chinas y en el Callao era el 40%. O sea, no estamos hablando de un fenómeno marginal, estamos hablando de algo bien importante. Como se pensaba que la enfermedad se contagiaba a través del aire, se dispuso que en la calle se colocaran cilindros donde se quemaba pólvora, cacho de toro y otras cosas, con la creencia de que así se podía purificar el aire. Incluso soldados de artillería disparaban, ¿no?, cañonazos cada media hora desde la plaza de armas con el mismo objetivo, limpiar la atmósfera. Entonces, por ejemplo, en Lima se quemaron cuernos de vaca, de toros, pensando que así se contribuía a destruir los miasmas que trasladaban la enfermedad, ¿no? Que era un poco esa visión tradicional que había en ese momento. Pero también hubo cañonazos con pólvora, porque se pensaba que la pólvora ayudaba a purificar el ambiente. Y los médicos de San Marcos, claro, protestaban ante eso y decían que eso no tenía ningún sentido, que no iba a llevar a ningún lado, pero ellos mismos tampoco estaban impotentes, puesto que no tenían manera, digamos, de combatir con éxito la fiebre amarilla. El arzobispo de Lima ordenó que se rece en todos los templos pidiendo a Dios que acabe con la pandemia. Y a finales de abril se autorizó de manera extraordinaria que salga la procesión del Señor de los Milagros para contribuir a erradicar la epidemia. Según el historiador Jorge Basadre, la cifra oficial de fallecidos debido a la epidemia de fiebre amarilla en Lima fue de 4.445 personas. Si pensamos que en ese entonces Lima tenía aproximadamente 100.000 habitantes, esto correspondía a un 5%, como dijimos al inicio del programa.
En la prensa de 1868, tú lees en El Comercio siempre, todos los días, noticias sobre el avance de la enfermedad, ¿no? Fue una enfermedad además tremenda por la tasa de mortalidad, ¿no? Según los registros oficiales, 4.222 muertos en una ciudad que estaba por los 100.000 habitantes, es decir, era 4.2%, sin contar subregistros, sin contar entierros clandestinos. Fácilmente, según los especialistas, llegó al 5%, que es una cifra enorme, ¿no? La fiebre amarilla fue la epidemia más letal en la historia de Lima, ¿no? La fiebre amarilla. Casi el 5% de la población murió en pocos meses, porque la fiebre, digamos, se desató con fuerza en marzo y hacia fines de junio ya estaba de salida, ¿no? Pero esos meses fueron terribles. Si uno mira los casos por sexo, las víctimas y los enfermos, uno nota un patrón parecido al que tenemos hoy en día con la pandemia que ahora nos agobia, que es que mujeres habían menos contagiadas y menos víctimas de la epidemia de fiebre amarilla que los hombres. Los hombres eran los que más se contagiaban y los que más víctimas generaba, víctimas fatales. Sabemos que durante la época virreinal se enterraba a la gente que moría en las iglesias. Esto cambió a partir de 1808, cuando se inauguró el Cementerio General Presbítero Maestro. De todas formas, las costumbres funerarias del siglo XIX eran distintas a las que tenemos hoy. En esa época uno estaba más relacionado con la muerte y con sus muertos, no como ahora que uno va al cementerio rara vez y solo por situaciones personales, amicales, de acompañar a alguien que se va a enterrar o visitarlo pues por alguna fecha en particular. Pero en esa época no, era un espacio digamos, donde la gente solía ir seguido. Es más, los símbolos de riqueza se mostraban en el cementerio. Por ejemplo, alguien de la élite, sobre todo de la época del guano, pues en vez de mandarse a construir una casa, porque ya la tenían en la zona, en el cuartel 1, lo que hacían era mandarse a construir un mausoleo y lo colocaban en el cementerio, y el mausoleo hoy día costaría lo que cuesta un avión privado, es decir, era bien caro porque se hacía en Italia, había que traerlo, había que traer a los artesanos para que lo instalen. Algo terrible y penoso para los que han sufrido la pérdida de un familiar o un amigo debido al COVID-19 ha sido el acompañamiento de los difuntos en entierros y velorios. ¿Cómo fue ese proceso durante la fiebre amarilla de 1868? Son bastante similares. Se acostumbraba separar al enfermo, separarlo de la familia, enviar al lazareto al enfermo. Es más, aquellos que de la élite, por ejemplo, morían en sus casas, sí generaba preocupación el trasladar al difunto, porque como se pensaba que el virus era contagiado persona a persona, pensaban que trasladar a la persona ponía en riesgo a los demás. Entonces era el tratamiento bastante parecido. También en esa época se acostumbraba quemar incluso la ropa de la persona, del difunto, y entonces también la gente en los periódicos de la época salían las noticias de que eso no se debe hacer porque van a contaminar más el aire, y las miasmas que decían que en esa época existían podían ser inhaladas por las personas sanas, ¿no? Entonces ese es un tema que ahora, por ejemplo, no hay, ¿no? A la gente no se le ocurre quemar la ropa, lo máximo que hacen es lavarla o desecharla, pero el tratamiento al cuerpo de aislarlo y enterrarlo inmediatamente sí es común para hoy como para el siglo XIX. No se vayan, regresamos con lo último de este programa.
En abril de 1868, las autoridades establecieron una Junta de Salubridad. Lima estaba dividida en 4 cuarteles y desde ellos se articularon campañas de limpieza y fumigación en espacios públicos y viviendas. Además, se puso en marcha el servicio de atención médica gratuita durante 50 días, en los cuales se atendió a 1.500 enfermos. Un verdadero éxito. La mayoría de enfermos se atendió en hospitales y lazaretos. Los lazaretos inspiraban miedo en la población, porque muchos de sus pacientes morían. En el mes de mayo se suspendieron las clases en los colegios y las funciones de teatro. También se prohibieron fiestas o eventos con presencia masiva de personas. Ese mes, mayo, fue bastante complicado. Los periódicos publicaban información preventiva donde se le pedía a la población redoblar esfuerzos por la higiene, no solamente en la casa, sino también en los espacios públicos tales como parques o jirones. Se advertía a los lectores sobre el peligro de estar en una atmósfera pestífera. Arrojar basura en las calles era una práctica común y el servicio de recojo de desperdicios era muy deficiente. La fiebre amarilla acabó con la vida de varias personalidades, como la del prestigioso abogado y político Toribio Pacheco. También con la de 2 pintores, Francisco Lazo y Luis Montero. Luis Montero, el mismo que pintó ese impresionante cuadro que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Los funerales de Atahualpa. En junio, la fiebre amarilla comenzó a propagarse por el sur del país. Incluso llegó hasta la ciudad de Iquique. Fuera de todo lo malo, ¿qué cosas tangibles o positivas nos dejó la fiebre amarilla? Bueno, al finalizar 1868, el año de la epidemia, se empezó a construir el Hospital 2 de Mayo. A partir de esa epidemia, por ejemplo, se construye el Hospital 2 de Mayo, porque hasta ese momento también los hospitales eran como espacios donde uno iba a morir. O sea, no había la idea como ahora, que si tú te enfermas y vas a una clínica o un hospital, esperas curarte, digamos, ¿no? En ese contexto, no, los hospitales eran espacios como que tú ibas sabiendo que probablemente no te ibas a curar, pero ibas a recibir algo de atención, digamos, en tu enfermedad, ¿no? Entonces, a partir de esa epidemia, y la figura de Pardo es que viene esta idea de, no, hay que modernizar los hospitales, y se construye, por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo. La epidemia obligó a las autoridades a pensar que la infraestructura sanitaria de ese momento en Lima no era suficiente. O sea, Lima había duplicado prácticamente su población en 30 años, desde 50.000 habitantes en 1830 hasta más de 100.000 en 1860, y seguían existiendo los mismos 3 hospitales. Entonces eso fue uno de los puntos importantes del legado de la epidemia, de la construcción de nuevos hospitales, de tratar de expandir la capacidad, y que se va a intentar llevar a cabo en los años siguientes con más o menos éxito. Otra consecuencia tangible de la fiebre amarilla fue la demolición de las murallas que rodeaban Lima, que habían sido construidas en el siglo XVII y que para entonces se habían convertido en focos de infecciones y de inmundicia, no dejaban circular el aire. En fin, la demolición de estas murallas comenzó en septiembre de 1868. En 1869, Manuel Pardo se convirtió en alcalde de Lima. Durante su gestión, emprendió importantes obras de saneamiento urbano. Entonces él es elegido, y en ese año, como siempre, ¿no? Él es un hombre muy dinámico, muy trabajador, muy eficiente, muy racional en cuanto a sus planes. O sea, Pardo, por ahí leí una carta de un seguidor, ¿no? Pardo siempre tiene un plan. Entonces, el plan para Lima es un plan de remodelación de la ciudad. Yo pienso que a raíz de lo que ocurre el año anterior, él
inicia un plan de reforma, ¿no? Y una reforma que consiste en, por ejemplo, los mercados. Es bien interesante cómo el mercado de abasto, ¿no? La limpieza de la ciudad, todo el tema de, digamos, de embellecimiento, pero que significa también saneamiento urbano, ¿no? Lo que ahora llamaríamos saneamiento urbano, parques, lo que se hace, digamos, en una labor edil. Y una de los eventos que él promociona, que considero yo es fantástico y aparte innovador, es esta suerte de feria, ¿no? De exposición, le llama él, ¿no? Es una exposición nacional. Las exposiciones en ese periodo de tiempo están en boga. Hay exposiciones en todas partes del mundo. Pero esta exposición es muy peculiar, porque es una exposición que convoca la Municipalidad de Lima, y en esa exposición vienen los productores de todo el Perú. Entonces, después de la tragedia, Pardo, como siempre, ¿no? Estimulando la esperanza, el desarrollo, trata de mostrarle a los peruanos, a ellos mismos, al Perú, de lo que es capaz. En julio de 1868, la fiebre amarilla había prácticamente desaparecido. En términos relativos, si la comparamos con el COVID-19, duró mucho menos, ¿no es cierto? Desde enero, febrero hasta julio. Definitivamente, eso sí, el nivel de mortandad que produjo fue devastador y bastante mayor. Entonces, la epidemia de fiebre amarilla de 1868 para mí va a ser un momento clave de que de alguna manera el mercado de los medicamentos, las boticas se van a ampliar de forma importante en Lima y en el Callao, y también que van a surgir muchos otros sanadores, como yo los llamo sanadores inesperados, por ejemplo, con los herbolarios chinos que van a comenzar a tener una presencia cada vez más importante en ciudades como Lima y el Callao, abriendo sus boticas y prestando atención médica a un grupo importante de la población. Entonces, de alguna manera, esta epidemia va a ser el origen de estos dos fenómenos no menores para la historia de la salud en Perú. Según el doctor Esteban Zárate, la epidemia cayó por su trayectoria natural y en menor medida por la estrategia de los servicios médicos domiciliarios que se implementaron tardíamente. En cuanto a la vacuna, se tuvo que esperar hasta la década de 1940, 70 años después, para que se aplique masivamente en algunos países latinoamericanos. Han pasado más de 150 años desde la fiebre amarilla y sin embargo en nuestro país hay cosas que parecen no haber cambiado nada. La deficiencia de nuestros sistemas de salud, la precariedad de nuestro Estado, la pobreza y el hacinamiento en el que viven un gran número de peruanos. No quisiéramos terminar el programa con esta sensación, sino más bien con la idea de que sería interesante incluir en los colegios el estudio de las epidemias, de las enfermedades que hemos sufrido, de la ciencia, de la medicina también, como parte de nuestra historia. Así, quizás podríamos aprender de lo que hicimos mal para no repetirlo. ¿No creen? Nos vemos en la próxima.